Para la participación en el foro, nuestro grupo conformado por Juan Pablo, Julieta, María Alejandra y Valentina expondremos los barbarismos. Según la Real Academia Española, un barbarismo significa, primero, una incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir malas palabras o en emplear vocablos impropios. Y segundo, es un extranjerismo no incorporado totalmente al idioma. Hay diferentes tipos de barbarismos. Vamos a comenzar por hablar sobre el prosódico, que es cuando se genera una alteración o una imprecisión en la forma de pronunciar o articular los sonidos de la lengua. En esto vemos que la forma de decir incorrectamente las palabras responde a la economía de la lengua, que es que se genera un mínimo esfuerzo en la pronunciación de las palabras. Algunos ejemplos de esto son el no pronunciar la consonante de la mitad, como por ejemplo decir fuiste en vez de decir fuiste. El modificar ciertas palabras poniéndole una S al final, como comiste, llegaste, o decir taxi en vez de taxi. El barbarismo morfológico es cuando la alteración se produce en la construcción misma de una palabra, tanto a nivel de su grafía como su pronunciación. A menudo llevan la creación errónea de palabras inexistentes, como por ejemplo el uso de downloadear en lugar de descargar o el uso de americano en vez de estadounidense. Los barbarismos sintácticos tienen lugar cuando la alteración se produce en el orden de los términos de una oración o en la concordancia de los mismos, ya sea en materia de género, de número, etc. Algunos ejemplos son el uso de la frase a grosso modo cuando tendría que ser grosso modo, el uso de la primer en lugar de la primera, el uso de más mejor o más peor en lugar de mejor y peor, el uso de en relación a cuando debería ser correctamente utilizado con relación a o en relación con. Y también vemos mucho la personalización del verbo haber, como por ejemplo, habemos personas que o hubieron miles de homicidios. Barbarismos ortográficos implican faltas a la norma de la correcta escritura y formación de las palabras. Se da no solo con palabras de lengua propia, sino también con extranjerismos no adaptados a las normas gramaticales. Emplea palabras impropias de nuestra lengua, como por ejemplo, andé por anduve del verbo andar, o dijiste por dijiste del verbo decir. En el ejemplo expuesto se presenta este titular del periódico El Comercio, se tiene un extranjerismo que no está castellanizado, por lo que si se desea emplear un extranjerismo se debe resaltar entre comillas o en letra cursiva. El diario El Comercio utilizó en el titular de portada el extranjerismo carnet, a pesar de que existe la forma castellanizada carne, sin T y con tilde. Este error muestra que al medio de comunicación le falta estar al tanto de las actualizaciones que se hacen en la lengua española para promover adecuadamente la difusión de la cultura. Venezolana. Ya va, no quiero meter que ellos son interrumpores, vale. Interrumpen la cosa, vale. En este segundo ejemplo que elegimos, tomamos un pequeño fragmento de una entrevista que le estaba haciendo Caraota Digital a una señora. Y ella se siente muy molesta porque hay gente a su alrededor que está interrumpiendo este hecho y por ende pues termina diciendo una frase que es muy incorrecta porque se inventa una palabra que es interrumpones. Y la misma idea se podría expresar de una manera mucho más adecuada si hubiera dicho es que ellos son muy imprudentes, siempre andan interrumpiendo las conversaciones.
barbarismos y extranjerismos es de suma importancia para los filólogos debido a que ayudan a mantener el orden y la calidad del uso del lenguaje. Segundo, al igual que los periódicos mencionados anteriormente, los medios de comunicación deben cuidar el desarrollo y los estándares lingüísticos para brindar la información de manera adecuada y promover el uso correcto del idioma. Tercero y último, los barbarismos prosódicos, morfológicos, sintácticos y ortográficos simbolizan diferentes tipos de errores de pronunciación. Es crucial conocer estos errores para eludir sus repeticiones y confusiones en la comunicación.